noche un nuevo mensaje basada en las epístolas de Pedro. Vamos a abrir la palabra en Primera de Pedro, capítulo 3 versículo 18. Y antes de poder leer, vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que sea guiándonos por medio de su Espíritu Santo. Padre bendito, Padre de bondad y misericordia, te alabamos y te bendecimos, damos honra, gloria, honor y alabanza a tu nombre. Agradecidos contigo, Señor, por este momento maravilloso donde nos podemos acercar ante tu trono de gracia por medio de tu Hijo Jesucristo y honrar, alabar, glorificar y exaltar tu santo y poderoso nombre. Y ahora, Señor, que vamos a recibir este tiempo de la palabra, este mensaje que viene de lo alto, Señor, ministranos por medio de tu Espíritu Santo, háblanos a cada uno de nosotros según sea la necesidad que tú has palpado en nuestros corazones. Gracias te damos, Señor, también en este día por darme la oportunidad de poder ser el portador de tu palabra. Pon tu mano y tu palabra en mi boca para poder compartir con denuedo tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Primera de Pedro, capítulo 3 versículo 18 nos dice la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. El día de hoy quiero compartir con ustedes el siguiente tema, un glorioso Salvador. Y obviamente el título evoca de que nos vamos a referir a nuestro Redentor, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Un glorioso Salvador basado en esta primera epístola del apóstol Pedro en el capítulo 3, versículo 18 y también su contexto. Aunque este es un pasaje breve, es rico en contenido. Teológicamente hablando, es rico en contenido para aquel que está dispuesto a alimentarse y nutrirse de la palabra de Dios por medio de su Santo Espíritu. El apóstol Pedro comienza indicando que Cristo Jesús nos ha dado el buen ejemplo de una persona que sufre injustamente por hacer el bien. Estamos tomando la referencia que el apóstol Pedro pone delante de nosotros en este día, por la gracia y la misericordia del Señor, en donde el ejemplo a seguir es la figura de nuestro Señor Jesucristo. Y dice el versículo 18, en la primera parte que acabamos de leer de 1 de Pedro 3, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo, conocemos los evangelios, conocemos la vida de Jesús. Si usted aún no conoce a profundidad la vida de Jesús, le animo a que estudie los evangelios y empiece por el evangelio de Juan. Entonces aquí vemos identificado a nuestro Señor Jesucristo y también vemos lo que Él tiene que sufrir. Padeció, dice, una sola vez por los pecados. Podemos ver en el contexto del versículo 17 una idea más amplia de lo que se nos quiere decir en este texto. Y dice el versículo 17 del mismo capítulo, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Entonces, podemos esto todavía complementarlo, porque de eso se trata, encontrar un contexto bastante amplio en ese análisis hermenéutico. Y vemos en 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 20 al 22, un poco más, que nos van a dar una idea más amplia aún de lo que se nos trata de decir en el versículo 18 de 1 de Pedro 3, respecto a que Cristo Jesús padeció una sola vez por los pecados. Dice ahora esta porción del capítulo 2, versículo 20 al 22, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Entonces queda bien claro qué representa el Señor Jesucristo. Él representa la santidad. Él representa lo justo. Él representa lo intachable. Él está representando la santidad
en vivo y en directo, por decirlo así. En la persona de Jesús no se encontró ni pecado, ni se halló engaño en su boca. Por lo tanto, está cualificado para poder aterrizar esta idea en donde Pedro nos invita a ver lo que pone como ejemplo la persona de Jesús que sufre injustamente por hacer el bien. Si lo identificamos como justo, estamos hablando de que Él es igual a santo en toda su manera de ser, pero sufrió por los injustos, o sea, por nosotros que somos los pecadores. En otra manera de expresarlo, si hacemos una ecuación, justo igual santo, eso es Jesucristo. Injustos igual pecadores somos nosotros. Y lo hizo con qué finalidad el Señor Jesús padeció, el Señor Jesús sufrió por nosotros. ¿En qué sentido el Señor Jesús padece una sola vez por los pecados? ¿Cuál era la finalidad? Porque hoy lo estamos titulando un glorioso Salvador. E incluso pudiéramos encontrar una serie de calificativos que honran y glorifican el nombre del Señor. Y no nos alcanzaría la noche para tratar de describir lo que Jesús es para nosotros. Ahora, ¿todo esto a dónde nos lleva? ¿Cuál fue el propósito de que Jesús haya padecido injustamente? El justo por los injustos. El que no cometió pecado por los pecadores. La finalidad es para llevarnos a Dios. Esa era la finalidad. Él es el camino. Y Él lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por Él. Él es nuestra línea de conexión. Si nosotros decimos que este es un culto de oración y tenemos la fe de que estamos orando, no sería posible si Jesús no fuera el mediador para que el Padre escuchara nuestra oración. Por eso, Él lo tuvo que hacer para llevarnos a Dios. Dice 1 Pedro, capítulo 3, la segunda parte de este versículo 18. El justo por los injustos para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Es decir, para salvarnos, porque nosotros necesitábamos un Salvador, para reconciliarnos, porque estábamos enemistados con Dios. Lo que ocurrió en el jardín del Edén sigue trascendiendo hasta cuando Dios así lo decida. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Por ello, el Señor Jesús tuvo que padecer siendo justo por los injustos para llevarnos a Dios. Qué hermoso. Y cuando encontramos algo más en el capítulo 2 de 1 Pedro, versículo 24, que tiene que ver precisamente con ese acto de manera intrínseca y propiamente está descrito la salvación y la reconciliación por medio de Jesús con el Padre. Dice versículo 24 de 1 Pedro 2, quien llevó él mismo nuestros pecados, los tuyos y los míos, en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuiste sanado. Debemos de recordar, amados hermanos, que la cruz no solo representa amor, sino también justicia. Tenía que satisfacerse la justicia que el Padre demandaba a causa de la desobediencia del hombre, porque la paga del pecado es muerte. En ese mismo sentido, vemos a Jesús pagando un precio para reconciliarnos, para salvarnos, para acercarnos al Padre, para que el Padre pueda vernos a nosotros, pero a través de Jesús. Hay algo más que observar en el contexto de este texto bíblico. Y también nos invita a ver este versículo 18, la frase, y es una frase importante que usted tiene que recordarla. Y dice ahí, padeció una sola vez. Jesús vino a esta tierra, Él nació de una virgen, creció, Él se desarrolló, empezó su ministerio a los 30 años, aproximadamente 3 años y medio, Él desarrolló este ministerio.
predicando las buenas nuevas noticias, llevando el mensaje de arrepentimiento. Él llegó a la cruz una sola vez, padeció por los pecados de todos nosotros. Él murió en la cruz de Calvario porque Él nos ha redimido una vez y para siempre. Y resucitó al tercer día. Y hoy está a la diestra de Dios Padre. Entonces, este versículo 18 nos recalca, padeció una sola vez y nos invita a recordar las palabras que el autor del libro de los Hebreos también nos dice. Hebreos 9:28 dice lo siguiente: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Es claro, amados hermanos, una sola vez. Ya no lo dice Pedro, ahora lo dice otro hombre de Dios. Una sola vez para llevar los pecados de muchos, y algo más que hemos venido tratando estos dos últimos domingos. Y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Más adelante, capítulo 10, versículo 10 de Hebreos dice también: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Santificación posicional, que es lo que decíamos en nuestro estudio bíblico. Debe recordar, amados hermanos, que tenemos un hilo conductor en todos los temas que compartimos en nuestra iglesia. En ese mismo sentido, vemos acá una verdad necesaria de tenerla presente para presentar defensa de nuestra fe. ¿Y por qué lo digo? Porque es triste que el que dice ser el sucesor de Pedro y a veces se presenta como vicario de Cristo, afirma que en la misa del sacerdote de la Iglesia Universal vuelve a sacrificar a Cristo cada vez que hay misa. Eso es triste, amado hermano. La palabra es clara. Jesús una sola vez padeció, una sola vez fue ofrecido para llevar los pecados de muchos. Y esto es necesario que todo cristiano que predica la sana doctrina tenga en claro al momento de presentar defensa del Evangelio de Cristo Jesús. En este marco, vemos también al apóstol Pedro en los siguientes versículos 19 al 20, que escribe algo que nos va a llevar a complementar la idea del tema presentado en esta noche. Un glorioso Salvador. Dice versículo 19 y versículo 20 de 1 Pedro 3, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Esto que escribe el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, ha causado mucha discusión entre los cristianos, confrontaciones como usted no tiene idea. Muchos han descontextualizado esta parte de la Biblia y cada quien quiere probar su teoría, cada quien quiere probar su postura. No nos olvidemos que el eje central de la exposición de la palabra siempre será Cristo Jesús. Y la palabra no está hecha para confrontar, la palabra está para que nosotros seamos edificados. Y si somos confrontados, es la palabra confrontando nuestro espíritu con la carne, pero no para que se confronten entre hermanos, para mantener o sostener una postura. Estos versículos que he leído hace un momento son muy polémicos, muy polémicos. Algunos afirman que aquí existe la doctrina del descenso de Cristo al infierno. Hemos hablado que Cristo estaba en la cruz, que Cristo murió en la cruz de Calvario y que resucitó al tercer día. Y bueno, ¿qué pasó en esos 3 días? Entonces, muchos sustentan que esta porción de la Biblia es la doctrina del descenso de Cristo al infierno. Un descenso que tuvo como propósito, según los que están bajo esta postura, de predicar el evangelio con el fin de librar a ciertas personas que vivieron durante la época del Antiguo Testamento, específicamente a las personas que vivieron en los días de Noé.
Sin embargo, dicha interpretación enfrenta muchas objeciones, en particular la idea que después de la muerte habría todavía la oportunidad de ser salvos. Una enseñanza que contradice lo que dice la misma palabra en Hebreos 9:27 para aquellos que promulgan que esta parte de la Biblia sostiene la doctrina del descenso de Cristo al infierno. Dice Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Entonces, la Biblia no se contradice. Jamás se va a contradecir la Biblia. La Biblia no tiene errores. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con este tipo de corrientes, porque vamos a ir viendo ciertos detalles en el texto que nos permiten otra interpretación a la que sostienen algunos respecto a la doctrina del descenso de Cristo al infierno. Hablamos de un glorioso Salvador y es un misterio para muchas personas saber qué ocurrió precisamente en ese intervalo de tiempo, en la muerte en la cruz hasta la resurrección al tercer día. Y lo que está citando aquí el mismo apóstol Pedro, uno de sus discípulos, uno de los que estuvo en aquella época cuando Jesús padeció todo ese vía crucis hacia la cruz, y en la misma cruz, aunque él lo negó, aunque él se escondió, pero la vivencia experimentada de lo que Jesús sufrió en la cruz del Calvario y después en la resurrección, esa resurrección gloriosa. Bueno, Pedro ahora recibe inspiración del Espíritu Santo para traernos a nosotros una hermosa enseñanza. En ese sentido, veamos cuáles son esos detalles que nos permiten tener otra interpretación de un glorioso Salvador. Lo primero es, en el versículo 19 encontramos un verbo, predicó. El verbo en el griego es keruso. Cuando dice el versículo 19, en el cual también fue y predicó, el texto keruso. Este verbo significa anunciar. Y quiero que tengas clara la diferencia. Anunciar no se refiere a predicar. ¿Qué significa anunciar en los diccionarios bíblicos o en los diccionarios de la lengua española? Lo siguiente, anunciar significa dar noticia o aviso de algo, publicar, proclamar, hacer saber una noticia. Nada más. Ese es el término en el griego, keruso, que es lo que encontramos en este texto del versículo 19. Por otro lado, como no habla de predicar, pero ¿qué significa predicar? Según el diccionario, primero, proclamar o dar a conocer mediante sermón, por ejemplo, como este, el evangelio de las buenas nuevas, noticias de salvación. Segundo, pronunciar un sermón. Tercero, defender o inculcar la verdad religiosa o moral, la conducta correcta de la palabra por escrita del evangelio. En ese sentido, ¿qué es lo que nos está diciendo esta primera observación respecto a la interpretación que dan algunos de lo que Jesús fue a hacer durante ese periodo de tiempo y a qué lugar fue? Entonces, lo primero que comenzamos a obtener es el término predicó. Predicó en el griego, según ese texto, es keruso. Significa entonces anunciar. Segunda observación del texto. Pedro aquí nos dice que Cristo predicó a espíritus. Mejor dicho, no está diciendo en ningún momento que Cristo predicó a espíritus humanos. Leamos nuevamente el versículo 19 y dice ahí, en el cual también fue y predicó a los espíritus. En ningún momento hay ahí un adjetivo, no hay sustantivos, no hay nada que tenga que ver con la relación de espíritus humanos. Entonces, Pedro no dice que Cristo predicó a espíritus humanos, sino simplemente espíritus. Y aquí es importante que prestemos atención, porque como cristianos debemos de estar preparados para estos tiempos finales, amados hermanos. En el Nuevo Testamento, cuando la palabra espíritus se escribe sin aclarar que son espíritus humanos, entonces por lo general significa espíritus
demoníacos, seres espirituales, normalmente demonios. Usted puede buscar en la palabra de Dios y va a llegar a esta misma conclusión. Por ejemplo, tengo dos referencias en los evangelios. Mateo 12:45 dice lo siguiente: entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Allí también acontecerá a esta mala generación. Ahí se está hablando de la posesión demoníaca. Ahí está hablando de espíritus y no dice espíritus humanos, se refiere a espíritus demoníacos. Marcos 9:20 dice: y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Vemos dos referencias en donde la palabra espíritu, sin hacer deferencia a humanos, se refiere entonces normalmente a demonios. Segunda observación. Tercera, no dice que estos espíritus estaban en el infierno, sino simplemente que estaban encarcelados. El versículo 19 dice ahí: predicó a espíritus encarcelados. Por muchos años, no he escuchado una ni dos, sino muchas veces, muchos cristianos repitiendo que Jesucristo fue al infierno a predicar, ¿sí? A David, a Moisés, entre otros personajes del Antiguo Testamento, cosa que realmente es muy errática y falta de profundidad en el estudio sistemático de la palabra de Dios. Cuando vemos acá estos espíritus encarcelados, dichos espíritus son aquellos mencionados en Judas, versículo 6. Hay un capítulo en Judas, usted lo puede ver conmigo. Y dice: y a los ángeles que no guardaban su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas. Subrayelo usted ahí: prisiones eternas para el juicio del gran día. Están ahí ellos prisioneros hasta el juicio del gran día. Pedro también nos da una idea amplia para complementar este aspecto del texto que estamos analizando, el versículo 19. Y dice segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. La palabra infierno no dice en el griego Gehenna. Gehenna, eterna, ese es el infierno. La palabra que está en el griego en ese texto es tártaro. Habla acerca de abismo. Y también aquí nos hace ver prisiones de oscuridad. Entonces, la palabra infierno en el versículo que acabamos de leer debe de ser traducida por abismo y no por Gehenna, porque no se trata de infierno, sino de abismo. Dichos espíritus son los demonios que pecaron en los días de Noé, apoderándose de los cuerpos de algunos varones con el fin de tener relaciones sexuales. Muchos se preguntan de dónde salieron los gigantes. Y mira cómo del Nuevo Testamento vamos al Antiguo Testamento y cómo regresamos y articulamos toda la palabra, porque la palabra no se contradice. Vemos entonces a qué espíritus encarcelados se refiere, a qué prisiones de oscuridad, a qué prisiones eternas y quiénes estaban ahí. Pues bueno, estamos viendo que estos espíritus a los que Pedro se refiere son los demonios que pecaron en los días de Noé, apoderándose de los cuerpos humanos, tomaron posesión de cuerpos humanos, porque las mujeres de los hombres eran tan hermosas que estos ángeles perversos, ¿sí?, quisieron tener relaciones sexuales con ellas. Dice Génesis capítulo 6, versículo 2, viendo, dice aquí, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Donde la frase hijo de Dios debe de ser interpretada a la luz de lo que dice el libro de Job, capítulo 1, versículo 6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios
entre los cuales vino también Satanás. Entonces, hay que darle la interpretación correcta a lo que Pedro estaba mencionando, a qué espíritu se estaba refiriendo y cómo relacionamos esto con Génesis y cómo se lo analiza a la estatura de este libro en el versículo 6 de Job, capítulo 1. Por ese pecado que cometieron estos ángeles, Dios condenó a esos demonios al abismo, al abismo. Dice Lucas 8:31, y le rogaban que no los dice aquí, que no los mandase ir al abismo. ¿Qué es lo que estaban pidiendo esos endemoniados a Jesús? Que no los mandase ir al abismo, de donde no hay salida hasta el día del juicio final. El anuncio del cual Pedro está hablando en este versículo 19, en otras palabras, después de un pequeño análisis, fue la declaración del triunfo de Cristo sobre Satanás en la cruz del Calvario. Jesús en la cruz triunfó. Jesús en la cruz triunfó y nos da la victoria a todo aquel que ha creído y se ha arrepentido de todo corazón y ha recibido a Jesucristo como el Señor y Salvador de su vida, sabiendo que Jesús estuvo en la cruz por ti y por mí. Por ello, ¿qué fue lo que Jesús estuvo haciendo? Declarando su triunfo ante Satanás. Y este triunfo fue en la cruz del Calvario. Dice Colosenses 2:15 lo siguiente: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Algo del cual los demonios que estaban en el abismo no se percataron por estar en una sombra de cuarentena del universo material. Vemos acá entonces, analizando un poquito más adelante, el versículo 20 de Primera de Pedro 3, vemos algo que, ya dejando esta aclaración del versículo 19, es importante también analizarla. Pedro afirma que Noé y su familia fueron salvados por el agua del diluvio y no tanto por el arca, que es lo que normalmente pensamos cuando leemos Génesis en el tiempo del diluvio. El expresarlo en esta manera permite hablar a Pedro del bautismo cristiano. Dice versículo 21, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Pero debemos de notar aquí que el bautismo del cual Pedro habla no es el lavamiento del cuerpo. Estamos hablando de las inmundicias de la carne. No se refiere a eso, sino del lavamiento de la conciencia. Este mismo versículo dice más adelante, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. A diferencia de lo que escribe el mismo Pedro en el capítulo 2, e incluso el apóstol no habla aquí de la muerte de Cristo, sino de su resurrección. Si usted ve el versículo 21 en la parte final dice, por la resurrección de Jesucristo. Y es importante tomar presente algo. Obviamente las dos cosas están íntimamente relacionadas, porque si no hay muerte, no puede haber resurrección. Y algo que tú y yo debemos de tener muy en claro: para creer en la muerte no necesitas fe, porque está establecido que todos mueran. Y al final es el proceso del ciclo de la vida, que todos mueran. Pero para creer en la resurrección necesitamos tener fe. Necesitamos tener fe. Jesucristo resucitó al tercer día. Ese glorioso Salvador no se quedó en una tumba, como muchos de los líderes de las religiones en el mundo entero. Mi Jesucristo, el Jesucristo que te presento, ese glorioso Salvador, resucitó al tercer día. Claro, su muerte fue horrible, fue una muerte cruel, una muerte sanguinaria. El justo por los injustos. Jesús no merecía morir como murió en la cruz, pero se tenía que cumplir las escrituras. Se tenía que cumplir lo que estaba escrito. Se tenía que
dar paso a paso lo que se había profetizado siglos de siglos atrás. El protoevangelio en Génesis, capítulo 3, usted lo encuentra ahí claramente, el plan perfecto de Dios para redimir al hombre. Se tenía que dar en la cruz de Calvario la muerte de nuestro Señor Jesucristo, pero algo maravilloso sucedió al tercer día. Jesucristo resucitó. Nuestro Señor resucitó. Dice Romanos 14:9, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Ese Cristo vivo que hoy está a la diestra de Dios ahí, intercediendo por ti y por mí. Ese mismo Cristo que un día caminó aquí en esta tierra, predicó la palabra, sanó, hizo milagros, dio su vida en rescate por muchos. Aunque él vino a los suyos no le recibieron. Y nace un hermoso momento en donde la iglesia tiene un nacimiento, donde nace una nueva dispensación que está por acabar, que está por terminar. Dice 1 Tesalonicenses 4:14, si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Amados hermanos, el rapto de la iglesia en cualquier momento ocurrirá. Mi pregunta es, si tú realmente conoces a ese glorioso Salvador que profesas, si tú realmente tienes una verdadera intimidad con ese Redentor que vive y que reina por los siglos de los siglos, si tú realmente conoces a Jesús, ese Jesús que dio su vida, ese Jesús siendo justo, inocente, santo, muriendo por ti, por mí, como pecadores injustos, ese Jesús que no está en una cruz, ese Jesús que no está en un sepulcro, ese Jesús que está a la diestra de Dios, ese Jesús que pronto viene por su novia, ese Jesús que se va a casar con su novia. Esas bodas están sonando ya las campanas. Ese mismo Jesús que un día regresará por segunda vez con sus santos para reinar 1000 años, para destruir una vez y para siempre a Satanás. Ese mismo Jesús, amados hermanos, es el que la palabra de Dios nos presenta. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Al hablar de la resurrección de Cristo, le permite al apóstol Pedro concluir mencionando su exaltación y glorificación a la diestra del Padre. Dice el versículo 22 de Primera de Pedro 3, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Cuán glorioso es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Murió para salvarnos, triunfó sobre Satanás y los demonios y está ahora a la diestra del Padre, reinando sobre toda autoridad y poder. Que Dios bendiga tu vida. Si hasta el momento se te ha hecho difícil conocer a Jesús, ese es el tiempo que te arrepientas de tus pecados e invites a llegar a Jesús, amado hermano, abriendo tu corazón. Y no quiero que descontextualices mi palabra, ni la saques en ningún momento del contexto. No es que yo invito a Jesús y por eso soy salvo. Tengo que creer, tengo que arrepentirme y tengo que recibirlo como el Señor y Salvador de mi vida. Pedirle al Espíritu Santo que regenere mi vida. Pedirle al eterno y soberano Dios que mi nombre sea inscrito en el libro de la vida. Y todo eso será posible solo si Jesucristo mora en tu vida como en la mía. No hay tiempo que perder, amados hermanos. No hay tiempo que perder. Si no estamos conociendo de Jesús, ¿a quién estamos conociendo? Mucha gente pierde tiempo en aprender más de Satanás que conocer a Jesucristo. Te animo a que conozcas la verdad, porque Jesús es la verdad y solo la verdad nos hará libre. Vamos a orar. Padre bendito. La Primera Iglesia Bautista de Guayaquil te invita a formar parte de nuestra comunidad digital. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en nuestras redes sociales, donde encontrarás una variedad de contenido audiovisual
el cual será de gran impacto para tu vida espiritual. Y recuerda, en PIBG estás en casa.